Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo muy contenta de poder participar en este evento, en este Congreso de Salud Virtual, donde la tecnología, a pesar de la distancia, nos une. Son de las cosas positivas que Dios ha permitido que nosotros podamos disfrutar. Pues muy contenta de que poder participar y que podamos compartir uno de los sentidos tan importantes, pero a veces también un poco que no se le da el valor como es el sentido del olfato. Y hoy vamos a revisar bastante información al respecto y yo sé que Dios va a ser honrado porque cada vez que nosotros estudiamos acerca de cómo hemos sido formados, cómo Dios con tanto amor nos formó en el vientre de nuestras madres, pues Él es honrado porque en su nombre nosotros hemos visto, ¿verdad?, de que las maravillas que Dios hace en cada uno de nosotros, como dice el salmista, formidable, el Señor nos ha hecho. Somos una maquinaria perfecta. Así que esta vez, pues, quiero primero orar, ¿verdad? Para que podamos tener la presencia del Espíritu Santo y que sea Él el que nos conduzca, nos dé sabiduría para poder compartir este tema tan importante, tan valioso. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos porque tú eres un Dios bueno, porque tú siempre estás con nosotros, Señor, dándonos de tu amor, motivándonos a vivir vidas saludables, vidas con plenitud, vidas con propósito. Gracias por este evento, Señor, gracias por la iniciativa de poder compartir todos juntos, glorificando tu nombre, haciendo memoria, Señor, que eres un Dios creador, que eres un Dios restaurador. Queremos pues que tu Santo Espíritu nos acompañe y que nos dé sabiduría para eh, poder transmitir la información correcta, para poder, Señor, que nuestras mentes y nuestros corazones estén abiertos a esa información y que pongamos por obra cada recomendación, Señor, de la cual vamos a hablar el día de hoy. Gracias porque sabemos que nuestra oración ha sido contestada por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, voy a compartir con ustedes la presentación. El sentido del olfato es un sentido como el del gusto, que es un sentido químico, porque las sensaciones que se perciben son sensaciones que interactúan moléculas físicas, como las moléculas odorantes que están en el aire, con precisamente con sistemas de energía eléctrica o impulsos que se convierten en estos impulsos nerviosos y que llegan no solamente al área olfativa, sino a otras áreas cerebrales superiores y que forman parte de lo que son las memorias y el recuerdo, de las cosas que hoy vamos a hablar en detalle. Como ustedes pudieron observar en el video, ¿verdad? Hay varias zonas a nivel de la corteza cerebral que están implicadas, que están conectadas con este sentido y de ahí su gran importancia. Y todo inicia en la nariz. Ese es un corte sagital de la nariz. El corte sagital es un corte que él se hace, ¿verdad? De una pieza anatómica y pudiéramos decir que es como que tuviéramos una manzana y a lo largo la partiéramos. Entonces cada una de las mitades, la parte interna es la que estuviéramos observando. Entonces ahí estamos observando la fosa nasal. Ustedes pueden notar que en la fosa nasal hay varias estructuras, no todas están implicadas en el sistema olfatorio, pero hay, todas son estructuras de sostén, ¿verdad? La pituitaria roja, por ejemplo, es un área vascularizada y de ahí su nombre, por eso roja, porque llega mucha sangre a esta área. Y la función de ella es que controla la temperatura y controla el aire que llega a nuestra nariz. La pituitaria amarilla sí, ya parte de esta vía olfatoria y ella se encuentra en la parte superior de los cornetes superior y medio de la nariz
y su nombre pues es debido a que en ella se encuentran los axones, los receptores olfatorios, que son las neuronas sensitivas, que tenemos aproximadamente de 10 a 20 millones de receptores, o sea, de 10 a 20 millones de neuronas. Estas neuronas sensitivas tienen prolongaciones que se llaman axones y ellas van hacia el cerebro atravesando la lámina cribosa de ese hueso que se llama etmoide y para llegar estos axones hasta el bulbo olfatorio que se ubica por debajo en la parte inferior de nuestro lóbulo frontal. Esta área entonces, donde se encuentra la pituitaria amarilla, es el área de epitelio olfatorio, donde no solamente se encuentran las células receptoras o estas neuronas de primer orden, sino también otros tipos de células como células de sostén que le dan nutrición, que también ayudan a detoxificar el área de la nariz y también pueden ayudar a la estimulación de eléctrica. Pero no solamente las células de sostén, también hay células basales. Las células basales son células madres, que son células que se están reproduciendo muy continuamente, de tal manera que cada mes se renuevan nuestros receptores olfatorios. Imagínense qué maravilloso cómo Dios nos ha formado y tan complejos somos que 10 millones de receptores se están renovando cada mes. Así que esas son las estructuras implicadas, ¿verdad?, en el sistema olfatorio. El etmoide es el hueso del cual estábamos hablando, conforma parte de la cavidad nasal y del tabique nasal. Pero no solamente esa parte conforma, sino también la parte de la órbita y de los huesos de la parte facial media. Esta es otra vista del hueso etmoide. Podemos notar acá en este cráneo cómo es que está ubicado. Y esta área donde están los orificios es la lámina cribosa, que tiene aproximadamente unos 20 orificios por cada lado derecho y lado izquierdo, donde salen, emergen ahí los axones, que son las prolongaciones de esas células nerviosas receptoras. El resto de estas áreas que se observan como huecos no participan propiamente o de manera directa en la vía olfatoria, pero también son parte de las estructuras que mantienen nuestra nariz en óptimas condiciones para que se pueda dar con eficiencia, se puedan percibir los olores. Ellos conforman parte de los senos paranasales y están llenos de moco, drenan moco y también nos ayudan a resonancia para la voz. Así que en el epitelio conectivo, ¿verdad? De este epitelio olfatorio, se encuentran, además de esta primer neurona o célula neuronal, también otras estructuras como la glándula de Bowman, que es una glándula olfatoria que produce moco. Y es tan importante este moco porque es donde se va a disolver las partículas odorantes para que se pueda recibir, para que pueda estimular, ¿verdad?, a las células. Luego, cuando este estímulo ya viaja a través de las prolongaciones nerviosas de la primera neurona y atraviesa el hueso etmoide, llega hacia el bulbo olfatorio, donde se produce la transmisión de la información hacia a estas segundas neuronas, que se llaman células micrales o de penacho, y se van formando en la unión del axón con las dendritas de estas segundas neuronas, estas estructuras llamadas glomérulos olfatorios, que su nombre evoca hilos, ¿verdad? Como de lana, de ahí su nombre. Luego las células de la segunda neurona, sus axones viajan hacia el cerebro, formando un tracto o formando un conjunto de axones que van hacia el cerebro. Así que, en resumen, podríamos decir que la vía olfatoria tiene tres procesos organizativos. El primer proceso inicia en este epitelio olfatorio que tiene aproximadamente 5 centímetros cuadrados de longitud y es donde las partículas odorantes al reaccionar con el moco o el moco que está humedeciendo la superficie del epitelio, ellas pueden interactuar con los cilios
de las dendritas de estas primer neuronas, que es la neurona sensorial, receptores, y la información va viajando a través de estos axones, atravesando la lámina cribosa del etmoide, llegando entonces hacia estas células que se le llaman segundas neuronas, las células mitrales y de penacho, en el bulbo olfativo. Ahora, este es el segundo proceso. En el bulbo olfatorio es donde se da el procesamiento inicial de la vía, de esa sensación, ¿verdad? De la percepción del olfato. ¿Por qué? Porque las células neuronales que están acá, estas segundas neuronas, tienen la función de filtrar, de modular la información que está llegando de las primeras neuronas. Es decir, no toda la información va a pasar a las áreas cerebrales superiores, sino que ellas amplifican, filtran, modulan la información, de tal manera que las células neuronales del bulbo olfatorio tienen la responsabilidad de no saturar el sistema olfativo. Pueden haber muchos estímulos olfativos en nuestro entorno, pero no todos llegan hacia las áreas cerebrales para hacer consciente la percepción del olfato. Así que estas células neuronales, segundas neuronas, tienen esta función y la realizan gracias a que interactúan con otras células llamadas células interneuronales inhibitorias, que lo que hacen es, como su nombre lo indica, inhiben o modulan la acción de estas neuronas. De tal manera que esto ayuda a que ciertos olores sean los que puedan ser transmitidos a través del tracto olfatorio hacia las células cerebrales. Vamos a poner un ejemplo. Cuando uno entra en una cocina, ¿verdad? Y estamos cocinando con ajo, con cebolla, con especies, a veces lo que sentimos el olor es el del ajo, porque es el olor más fuerte. Entonces, las células las interneuronas inhibitorias lo que hacen es inhibir o amortiguar, ¿verdad? La sensibilidad de las neuronas, de las segundas neuronas acerca de este olor. ¿Por qué? Porque le dan lugar al olor más dominante. En este caso sería el olor al ajo. Como decíamos, esto es tan importante porque si no saturaríamos a nuestro sistema olfatorio con tantos estímulos olfatorios. También el bulbo olfatorio lo que hace es tener en algunos momentos también poca sensibilidad a ciertos olores. Cuando los olores son constantes, cuando los olores son de poca importancia. Por ejemplo, ahorita mismo yo no estoy percibiendo ningún olor no estoy consciente de ningún olor ahorita. ¿Por qué? Porque puede ser que lo que está en mi entorno sean olores poco importantes para el bulbo olfatorio o son olores constantes que ya hay una adaptación de nuestros nervios en relación a este estímulo. Así que esto lo hace un centro muy importante de modulación donde precisamente se filtra la información que debe de filtrarse hacia las áreas superiores de nuestro cerebro. Así que el tercer proceso organizativo de la vía olfatoria es cuando, una vez que hace su función las neuronas, las segundas neuronas, pues la información va viajando a través de sus axones, que son un conjunto, un ramillete de estos axones que forman parte de lo que se llama el tracto olfatorio. Y parte de este tracto olfatorio, una parte va a estructuras del área olfatoria primaria, que son varias estructuras que ya quedan a nivel de nuestro cerebro, principalmente el área piriforme que se encuentra en la parte inferior y lateral de nuestro lóbulo temporal y es precisamente la zona del cerebro donde se hace consciente el sentido del olfato. Es gracias a esa zona es que nosotros podemos de manera consciente percibir un olor específico. Pero también parte de ese tracto olfatorio viaja de manera directa a otras zonas cerebrales, como es la zona del sistema límbico, donde se encuentra el hipocampo y se encuentra la amígdala, que son centros de las emociones y centro de la memoria. Igualmente que también viaja hacia algunas estructuras del hipotálamo. Entonces, podemos notar cómo este sentido del olfato de manera directa viaja hacia las zonas corticales más superiores sin
pasar primeramente por el tálamo. El tálamo es esta parte de nuestro cerebro que los otros sentidos pasan primeramente por ahí para poder ser luego, para pasar luego a zonas donde va a ser consciente, ¿verdad? El sentido del gusto, de la vista, etcétera. Entonces, es como un centro de integración multisensorial, el tálamo. Lo importante del olfato en relación a que no pasa primero por ahí, sino que pasa de manera directa hacia las vías de las zonas corticales primarias, es lo que hace que el olfato sea un sentido poco común con respecto a lo otro y que nos dé con el sentido del olfato eso que Dios quiso formar en nosotros, esa supervivencia, ese reconocimiento de la alarma, porque cuando nosotros, por ejemplo, detectamos humo, detectamos un olor que es de peligro, por ejemplo, alimentos que están descompuestos, el olfato es el primero que actúa de todos los sentidos. O sea, es ahí la importancia de que no pase primero por este centro de donde se combina y donde se filtra la diferente información sensorial. Y es lo que lo hace precisamente un sentido de supervivencia, un sentido de ayuda para el ser humano, porque quienes de nosotros no hemos sentido primeramente un olor y que eso nos ha alertado y hemos tal vez huido de una zona donde hay peligro. El primero es el olfato. Muchas veces nosotros decimos, bueno, que huele a quemado o huele a humo por esta zona y a lo mejor no ni siquiera hemos visto dónde es, ni siquiera hemos oído dónde hay alguna detonación o hay algún otro problema. El primero es el olfato y es por eso, porque pasa de manera directa a las zonas del cerebro sin pasar por el tálamo. Así que todo este vínculo que nosotros hemos podido ahorita examinar en relación al sentido del olfato, con la memoria, con las emociones, no siempre se sabía. Un siglo atrás, pues algunos podían intuirlo. Por ejemplo, el profesor, el psicólogo Donald Lyle, fue uno de los primeros en intuir que el olfato, el sentido del olfato tenía ciertos vínculos con nuestra mente, con la memoria y en 1935 él hizo el primer estudio que tiene relación, que estudia, ¿verdad? La relación o el vínculo entre nuestra nariz, el olfato, y los centros de la memoria, ¿verdad? Y las emociones. Él hacía una pregunta siempre, ¿qué puedes hacer con tu nariz? Él decía, Yo creo que está subestimado este sentido", y él intuía que la nariz había algo más que solamente ser un receptor de aire, sino que había algo más en relación a respirar algún olor y que fuera agradable, sino él decía, algo tiene que ver con nuestra mente. Así que este primer estudio se realizó con 254 participantes y lo que se les pidió a los participantes es que ellos evocaran, ¿verdad? Recuerdos que tenían, que estaban vinculados a a ciertos olores. Entonces, ellos comenzaron a registrar las anécdotas que estos pacientes contaban. Habían diferentes tipos de anécdotas de personas que decían que el olor al abrigo de la lana que ellos estaban usando les recordaba a algún tío que usaba o que venía a su mente un tío que tal vez se había perdido en una de las guerras, ¿verdad? Habían otros que hablaban de olores que les traían, un perfume que les traía un recuerdo de su adolescencia cuando tuvieron su primer baile, por ejemplo. Entonces, habían diferentes anécdotas y bueno, los hallazgos de este estudio surgieron con él, surgieron más preguntas y el profesor Lai comenzó a decir, bueno, ¿no será que realmente nosotros con este sentido lo hemos pasado por alto y la verdad es que es una vía de acceso a la mente? Y bueno, él tenía razón. Un siglo posterior, ya en nuestras últimas décadas, pues los científicos, la ciencia ha avanzado tanto que se ha visto, ¿verdad?, vinculado precisamente el sentido del olfato a lo que ya el profesor Lair había intuido. Y es que en relación al olfato, pues se ha visto, ¿verdad?, que los olores al evocar
recuerdos positivos, al evocar recuerdos bonitos, pues ayudan a que nuestro sistema funcione mejor. Se ha asociado los recuerdos o el olfato con recuerdos positivos a una respiración profunda y lenta. Y ya sabemos que la respiración profunda y lenta trae muchos beneficios a nuestro organismo. No así, ellos miraban la asociación de algunos olores, por muy agradables que fuesen, no era lo mismo, no realizaban los mismos beneficios que cuando se vinculaban con recuerdos. Es decir, yo puedo oler algo muy agradable, pero me va a traer cierto beneficio, pero no me trae tanto beneficio como que ese olor esté vinculado a un recuerdo positivo. Imagínense cómo es que esto está tan íntimamente relacionado. Ahora, estos recuerdos positivos se han visto que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés. Así que es totalmente, los estudios nos están arrojando fuerte conexión de áreas clave de nuestro corteza cerebral, ¿verdad? Y que tengan que ver con los centros cognitivos, con los centros de memoria, con los centros de la emoción. De tal manera que la anosmia, por ejemplo, que es la pérdida del olfato, es una señal de una salud mental deteriorada. Tanto así que también los estudios hablan recientemente de que la anosmia, o sea, la pérdida del olfato o la pérdida de ciertos olores, pueden ser señales primarias de un Alzheimer. Todavía no están, los científicos no tienen todavía todas las conexiones bien claras, vinculadas, pero lógicamente que saben que esto se debe a que la vía olfatoria llegan al hipocampo, que es el área de la memoria, y precisamente pues puede ayudar a que sean test de olores que puedan ser puestos a disposición de los pacientes para poder pronosticar o para poder tener a ciencia cierta la identificación de factores de riesgo para pacientes que pueden tener posteriormente Alzheimer o otro tipo de demencia, pero principalmente esta que tiene relación con la pérdida de la memoria. También es notorio ver que pacientes que, por el contrario, en lugar de recuerdos positivos, tienen recuerdos negativos vinculados con olores. Esto trae de por sí desencadena un estrés, ¿verdad? Desencadena ansiedad y pues lógicamente esto conlleva a un mal procesamiento de las emociones y de nuestro bienestar en forma general. Durante el COVID pudimos notar que la anosmia era parte de los síntomas o signos que un paciente tenía y llegamos incluso a decir que era un signo patognomónico. Eso significa de que era un signo bastante particular que podíamos hacer diagnóstico en relación a esta patología. Lo que se sabe en relación a por qué el COVID, el virus del COVID producía, ¿verdad? Anosmia, es que no tocaba las células nerviosas, la primer neurona, pero sí las células de sostén. Y habíamos dicho que las células de sostén son tan importantes como las propias neuronas, porque son ellas las que alimentan a las neuronas, sostienen a las neuronas, detoxifican la zona donde las neuronas están. Entonces, el proceso inflamatorio que generaba el COVID hacía también que esa inflamación pues disminuyera el riego sanguíneo y formara, ¿verdad? Precisamente esta citoquina, pues estas sustancias inflamatorias, estos problemas de la inducción o de la transducción, que es la conversión del estímulo, ¿verdad? Químico a un potencial eléctrico. En casos graves del COVID también se estudió que sí, algunos virus llegaban a lesionar los axones de las neuronas de las vías olfatorias. ¿Qué es lo que ahorita la ciencia ha estudiado aún más? Bueno, este señor, ¿verdad? El profesor doctor Kerry Ressler, que es un psiquiatra de la Universidad de Harvard. Él ha estudiado mucho acerca de la neurobiología del miedo y la ansiedad
Y una de las cosas que precisamente los científicos han podido identificar es que de estas 10 millones de neuronas que tenemos receptoras, 1000 eh, distintos olores, ¿verdad? Que podemos nosotros percibir, son receptores distintos, son receptores diferentes y que cada uno de los receptores está mediado o está modulado por un gen en específico. Se ha identificado en el ser humano 800 genes relacionados con estos 1000 receptores diferentes. O sea que las diferentes millones de neuronas van formando diferentes tipos, ¿verdad? De identificación de receptores. De tal manera que esta información ha servido a la ciencia para poder manipular esta a nivel de la neurobiología y poder ayudar a algunos pacientes con ansiedad o pacientes con trauma después de algún evento traumático, ¿verdad? Que han tenido para poder quitar ese miedo o esa ansiedad. Uno de los estudios que realizó el doctor Kerry Ressler con sus colegas fue un estudio que lo hicieron primero en ratones, ¿verdad? Y lo que hicieron fue introducir ciertos olores a los ratones, pero en conjunto con ciertos estímulos que les causaba daño a los ratones, descargas eléctricas en el pie. Entonces ellos comenzaron a notar que los ratones, el comportamiento de ellos era tener miedo y aversión a estos olores. O sea, cuando ellos ya después les ponían esos olores, los ratones tenían esa aversión y ese miedo. Pero no solamente eso, sino que comenzaron a identificar que las células nerviosas en la nariz que tenían que ver ese receptor con esos tipos de olores aumentaban en número. Y no solamente ellos, sino los glomérulos. ¿Ah? ¿Se acuerdan que dijimos que los glomérulos eran la conexión de una neurona, ¿verdad? Con otra, con las segundas neuronas. Pues entonces en esos glomérulos aumentaban de tamaño y aumentaban el número de neuronas que tenían que ver con ese receptor en particular. Entonces, el doctor Kerry Ressler, con los colaboradores, comenzaron a pensar si realmente este miedo se podía revertir con con la exhibición, con la forma de que estimularan a los ratones, pero ya no más con un estímulo negativo. Es decir, esta es una terapia, ¿verdad? Que se relaciona a estímulos, a generar estímulos que estén vinculados, en este caso con el olor, a recuerdos negativos, pero ya no con un daño, ¿verdad? Real. Entonces, comenzaron ellos a experimentar en los ratones y comenzaron a ver que les ponían, ¿verdad? Siempre les aplicaban los mismos olores, pero ya no le hacían la descarga eléctrica, o sea, que no le causaban daño. Y esto lo hacían de una manera sistemática. Ponían los mismos olores, pero sin ya causarle daño a los ratones. Y entonces ellos dijeron, está funcionando. ¿Por qué? Porque comenzaron a notar que los ratones ya no tenían el miedo a los olores, sino que ellos comenzaban a tener ya seguridad en esos olores, que no les iba a causar daño. Y además, las células neuronales que habían aumentado en número en la nariz habían disminuido y estaban a la normalidad. Igualmente, los glomérulos habían disminuido de tamaño. Así que ese hallazgo fue muy esperanzador porque el doctor Ressler hizo referencia a que esto se podía trasladar a humanos y que esto podía ser una de las terapias que se pusieran en práctica para aquellos pacientes que tuvieran ansiedad o trastornos, ¿verdad?, de estrés postraumático. Él habla de que hay que hacer muchas investigaciones más al respecto. Sin embargo, ya a partir del 2019 hay un estudio que se hizo, prácticamente fue de mucho éxito y fue con veteranos de guerra, donde se les hizo esta misma terapia de exhibición, ¿verdad? Al estímulo. Y se hizo con un estímulo, ¿verdad? Virtual de una guerra y se les aplicaba como olor o el combustible del diésel.
Entonces sometieron a estos soldados a este tipo de entrenamiento de tal manera que ellos pudieron salir de esa ansiedad, de ese estrés postraumático que tenían. Entonces, estos son precisamente cosas que son esperanzadoras y que podemos ver una vez más el vínculo que existe entre el sentido del olfato y nuestras emociones y nuestros recuerdos, nuestra mente. Así que hoy en día también podemos hablar de ciertos aceites que pueden ser beneficiosos para darnos ese bienestar físico, psicológico, emocional, y es la aromaterapia, que utiliza aceites esenciales principalmente provenientes de plantas y que pueden ser usados para inhalar o en masajes o en duchas y que pueden traer ese beneficio porque una de las cosas que también el profesor Ressler enfatizó es que se puede ayudar a pacientes con ansiedad a ser entrenados para que ellos tengan olores seguros. Es decir, cada vez que yo voy a oler, por ejemplo, lavanda, eso me trae un recuerdo seguro, me trae algo que me va a ayudar cuando yo tengo ansiedad y yo voy a oler la lavanda, eso me va a recordar que todo está bien. Entonces, es muy importante el poder comenzar a tener estas prácticas de la aromaterapia y que ya en otros lugares, en hospitales incluso, se tienen kioscos, ¿verdad? Con diferentes tipos de sustancias, de aceite, para que las personas puedan obtener el olor que más les agrada y que les cause mayor bienestar. Así que como vemos el vínculo tan estrecho y la conexión tan estrecha de este sentido con nuestro bienestar físico, con nuestro bienestar emocional, también lo es con nuestro bienestar espiritual, ¿verdad? El oler fragancias, las flores, el olor a la lluvia nos puede traer recuerdos emotivos o nos puede recordar la gratitud que nosotros debemos de tener a nuestro Dios creador, así como también ciertos aceites, ¿verdad? Ciertos aromas en la Biblia tienen connotación o un simbolismo sagrado, como es el caso del incienso y la mirra, que en la Biblia, por ejemplo, hay muchos versículos que hablan al respecto. Y uno de ellos es el de los reyes, ¿verdad? Que visitaron al Señor Jesús cuando él era un bebé, que le llevaron oro, le llevaron mirra, le llevaron incienso. Símbolos. El oro, el símbolo de la realeza, el incienso, símbolo de la divinidad, y la mirra, un símbolo del sacrificio, ¿verdad? De la mortandad, de la mortalidad, porque la mirra se ha usado precisamente para embalsamar a los cadáveres. Entonces, estos símbolos nos hablan de que Jesús es nuestro Rey, Jesús es nuestro Dios y Jesús es nuestro Salvador. Así que como vemos también, los aromas, los olores tienen ese simbolismo espiritual. Y también en la Biblia podemos notar muchos versículos que hablan al respecto de cómo los olores agradables son precisamente tomados en cuenta por Dios como algo que tenga relación con nuestra comunión con Él. En este versículo, por ejemplo, habla de ofrenda que es quemada a Jehová y que es de olor grato. Pues ahora ya no podemos quemar corderito, ¿verdad? No estamos en ese tiempo. Pero ¿qué dice Pablo en Romanos? Él dice que nuestro cuerpo debería de ser ofrendado de tal manera que sea una ofrenda agradable al Señor. Así que ofrendamos nuestros cuerpos cuando nosotros cuidamos de nuestro cuerpo, cuando reconocemos que somos responsables por cada uno de las cosas que hacemos con él, ¿verdad? Si tratamos bien nuestro cuerpo, y estamos hablando de cuerpo de una manera integral, estamos hablando de la parte física, de la parte mental, de la parte emocional. Entonces, podemos nosotros ser olor grato cuando nosotros entregamos nuestro cuerpo como sacrificio, como esa forma de decirle al Señor, Señor, mi cuerpo no me pertenece, te pertenece a ti. Y entonces yo voy a cuidarlo de la mejor manera posible. De esa manera nosotros estamos agradando a nuestro Señor. Igualmente en Efesios 5:2 nos habla de Cristo como ese olor fragante, ¿verdad?
esa perfección, la ofrenda perfecta. Jesús es la ofrenda perfecta. Y por eso es que ese olor fragante, Dios Padre, lo acepta como un olor riquísimo, porque es una ofrenda perfecta lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Igualmente, acá en este otro versículo nos habla acerca de cómo el conocimiento que Dios nos ofrece a través de su palabra es un olor de conocimiento y cómo nosotros somos para Dios como un buen olor de Cristo. O sea, la pregunta es, ¿realmente nosotros olemos a Cristo? ¿Y qué es oler a Cristo? ¿Hacemos las cosas que Cristo hace? ¿Somos realmente buenos representantes de Jesús? Tenemos ese aroma, esa fragancia del Señor y esperemos que, pues, que la respuesta que sea así, porque queremos ser olores de vida para vida y no olor de muerte para muerte, como dice ese versículo. Así que es mi deseo que nosotros podamos eh, cuidar de nuestro cuerpo, que seamos esas ofrendas vivas de olor grato al Señor y que podamos oler a Cristo para que seamos olores de vida para vida. Muchas gracias y un abrazo para todos.